J'en ai marre de voir dans cette vie remplie de larmes, de souffrances, de cris, dirigée par ces gens qui ne connaissent pas l'avenir de nos enfants. Je ne veux plus penser à tout ce qu'on me dit, je ne veux plus penser à tous ces soucis, je ne veux plus penser, mais juste m'envoler vers la planète de liberté. Hace casi 20 años nació en Estocolmo, la capital de Suecia, una revista independiente. Se llamó y se sigue llamando Cuba Nuestra. Ha tenido etapas digitales, pero ante todo fue una revista que se imprimía. Y durante su tiempo, durante su existencia, donde se analizaba no solamente el tema de Cuba, sino el tema del mundo en general, porque si algo podemos tomar positivo de José Martí y los cubanos es su universalidad. Y esta revista ha contado siempre con la lealtad de un cubano radicado en París, Félix José Hernández, un cubano que sabe vivir y de buen vivir, que se ha mantenido leal y fiel a nosotros y que cada sábado, como este sábado 12 de abril del 2014, cada sábado establece una comunicación con Estocolmo, él desde allá de París y desde acá Carlos Manuel Estefanía, el fundador de la revista de Marras, para hablar de lo que está pasando en Francia, para hablar de lo que se está diciendo en los medios y por supuesto para darnos la oportunidad de digerir esa información, de cuestionar esa información o de aprobarla o de aplaudirla. Así se establece cada semana una charla entre Félix José Hernández, que no solamente es el corresponsal de Cuba Nuestra, sino es ante todo un profesor de castellano, un latinoamericanista destacado, y Carlos Estefanía, que es un pedagogo y además un periodista. Hola Félix José Hernández, ¿cómo está París por allá? Pues muy bien, amigo, aquí en un París primaveral, repleto de flores y con una gran alegría. Sabes que Estocolmo está muy bien. Hoy he pasado por un festival medieval, he tomado unas fotografías y creo que voy a hacer algo interesante. Ha habido hasta un poquito de calor, bastaba un jacket para estar, para enfrentarse el fresco o el frío que pudiera ser, ¿no? Bien, Félix, vamos a comenzar con el tema de la vida sexual de Catherine M. Pues mira, va a salir un magnífico libro cubierto de rojo, un rojo intenso, lo que le llaman el rojo del deseo, de la casa editora Alexoil, el 2 de mayo. Este libro, como tú has dicho, el título en francés es La vie sexuelle de Catherine M. Es una novela de Catherine Millet que en el 2001, cuando fue publicado, provocó un gran escándalo. Ahora, esta edición es una edición para coleccionistas, solamente de 10.000 ejemplares, que se inscribe en una serie de reediciones para celebrar los 40 años de la colección Fiction XC, creada por Denise Roche. Interesante tema y algo muy francés realmente, porque todo lo que tenga que ver con estos temas eróticos y lujuriosos tienen una larga tradición en la literatura francesa, ¿no? Pero no solamente de literatura francesa hablamos nosotros, vamos a hablar del escritor chino Mo Yan y de su repercusión en Francia. Sí, Mo Yan en Francia, por la primera vez desde su obtención del Premio Nobel de Literatura en octubre del 2012, el gran escritor chino Mo Yan es esperado en París para el mes de septiembre. Para esta ocasión, la casa editora Alexoil va a reeditar su libro faro, El Clan del Sorbo, que fue publicado en el año 1990. Pero ahora se han dado cuenta que la traducción de aquella época, del año 90, pues eliminaba prácticamente más de la tercera parte del libro. Y por primera vez saldrá el libro en su edición completa, tal y como lo escribió Mo Yan, en una edición verdadera. No se sabe por qué, cuál es el misterio, por qué falta la tercera parte del libro a la primera edición, no obstante el éxito. Ahora, la acción se desarrolla en el otoño del 39, cuando los japoneses invadieron la provincia de Gaomi, en el noreste de China, que es la región natal del gran escritor, de Mo Yan.
Interesante tema. Vamos a desplazarnos ahora hacia Ucrania, y más que a Ucrania, a la información que existe en Estados Unidos sobre Ucrania. Ahora se está hablando mucho del conflicto ruso-ucraniano. Mucha gente no entiende bien lo que está pasando, pero parece que hay más gente que no sabe ni dónde queda Ucrania en Estados Unidos. Ocurrió en el mes de marzo. 3 profesores universitarios interrogaron a 2.066 americanos sobre qué actitud tenía que tener los Estados Unidos, qué actitud debía adoptar con respecto a la situación de Ucrania. Y al mismo tiempo les llevaron un mapa de Europa y les decían, por favor, ¿usted sabe situar aquí Ucrania? Y solamente un americano de cada 6 lograba hacerlo correctamente. Claro, el 27% de los que tienen entre 18 y 24 años lograron ubicarla. Sin embargo, solamente el 14% de los que tienen más de 65 años. Pero bueno, como término medio, los participantes se equivocaron más o menos en 3.000 kilómetros de distancia. Algunos pusieron Ucrania en Australia, otros en China, en Canadá, y uno incluso lo puso en la Florida, en la zona de los Everglades. Ahora, los investigadores, estos profesores, constataron que que llegaron a la conclusión de que menos la gente sabe dónde se encuentra Ucrania en el mapa, y más tienen deseos de que los Estados Unidos intervengan militarmente allí. Eso es un conflicto que realmente la ignorancia popular es algo que se extiende más allá de las fronteras de Estados Unidos. Los norteamericanos, por suerte, suelen bromear con el asunto y de alguna manera lo ponen en evidencia, pero yo creo que si se hacen tales encuestas en otros países, incluida Suecia, Suecia que queda cerca y cuya historia está muy vinculada a la de Ucrania, en definitiva los fundadores de la Kiev de Rus eran vikingos provenientes de Suecia. Mucha gente que quizás ni sepa bien dónde queda Ucrania, por lo menos no pueden ubicarla muy claramente en el mapa. Bien, entremos en el tema de los asesinatos del año 2012. Pues según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, la ONUD, en el año 2012 fueron asesinados en el mundo 437.000 personas. 30.000 menos que en el 2010, pero bueno, la cifra es enorme, casi medio millón de asesinatos. La mitad de estas víctimas tenían menos de 30 años y el 80% de ellos eran hombres, como también los criminales, el 95% fueron hombres. Claro, pero estamos hablando de crímenes que se cometen en las ciudades, en las urbes, en los campos, pero no estamos hablando de las víctimas de guerra, ¿no es cierto? Sí, estos son los crímenes, los asesinatos, problemas de droga, de violencia, exacto, de asaltos, etcétera. Ok, porque la cantidad de gente que son asesinadas por otros seres humanos, si las incluimos las de la guerra, la cifra sería mucho mayor, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay una especie de dejar hacer y una política relativamente represiva, que a veces lo que fomenta la criminalidad, y yo pienso que es parte de este proyecto, es de reducir la población. Bien, vamos a explicar algo nuevo. Tú siempre nos estás trayendo la razón de por qué los payasos usan narices rojas, de que por qué el gallo es el símbolo de Francia, así muchas cosas. Vamos a entrar en el tema de los carros de bomberos. ¿Por qué son rojos los carros de bomberos? Sí, esas son las curiosidades que yo encuentro, En la mayor parte de los países los carros de bomberos pues son rojos, de un rojo brillante. Este color se impuso en el siglo XIX en Inglaterra. Alrededor del año 1800 la actividad de los bomberos no estaba regida por el Estado, sino que pertenecía a 2 compañías privadas británicas. Y para una de ellas, para diferenciarse de la otra, que tenía los carros de color negro, pues comenzó a pintarla de rojo, porque ese era un color muy visible. Además, esa pintura era más barata en aquel momento en Gran Bretaña. En Francia la idea se tomó en el año 1885, cuando el país comenzó a reemplazar las bombas de antiincendio manuales por las bombas a vapor inglesas, que eran rojas. Y a partir de ahí los carros comenzaron a circular por París pintados de rojo, aunque en aquel momento todavía estaban
guiados por un caballo, y un caballo adelante y el tanque de agua atrás, así que como una especie de carreta. Así que bueno, para apagar un incendio había que tener mucha calma, ¿no? Pues curioso origen de esta costumbre de pintar de rojo los carros de bomberos, ¿no? La Ciudad de la Luz lleva un nombre muy bien puesto. Vamos a explicarle a quienes nos escuchan por qué. Bueno, una gran parte de las personas piensan y dicen que se llama la Ciudad de Luz gracias a les frères Lumière, a los hermanos Luz, que fueron los que inventaron el cine, cuya primera proyección se realizó aquí, el famoso tren, al lado del Café de la Paz, del Café de la Paix, en París. Sin embargo, llamar la Ciudad Luz a París, que tiene una gran reputación por su arte, por su cultura, etcétera, puede asombrar si se compara con algunas zonas de Nueva York o de Hong Kong, donde las torres quedan iluminadas toda la noche. Pero hay que ir hasta el siglo XVII para comprender el origen de este nombre. Fueron los extranjeros y los franceses que pasaban por París que se quedaban maravillados ante las primeras luces públicas. París fue la primera ciudad que tuvo alumbrado público en el mundo, y difundieron la idea de que era la única ciudad en el mundo que todas sus calles estaban iluminadas, aunque te puedes imaginar la luz que había en aquella época en las calles, ¿no? Ahora, la existencia de estas luces no respondía en realidad a algo estético. En aquella época, el Gilbert Nicolas de la Reine, que vivió del 1625 al 1709, había sido nombrado por Colbert y por Luis XIV como jefe de la policía de París en marzo de 1667. Y para tratar de disminuir la explosión de criminalidad que había en las calles de París, pues dio la orden de establecer una iluminación pública, colocando linternas con llamas en las calles, y así en las calles más oscuras se convirtieron en zonas más o menos iluminadas. De ahí viene en realidad lo de la Ciudad Luz. ¿Sabes qué? Me alegra escuchar esto. Ayer estaba escuchando un programa muy interesante a través de iVox, que es este sistema donde nosotros colgamos también nuestras charlas, y era un programa hecho en Argentina, dedicado precisamente a Cuba y la influencia de Cuba en América Latina, no la influencia positiva, sino la más negativa. Pero hacía un recuento histórico de los valores de Cuba, y resulta que Cuba fue uno de los pocos países, o sea, uno de los primeros países, supongo que detrás de Francia, que tuvo también una iluminación pública, ¿no? Un sistema de iluminación, creo que incluso se le habría adelantado a la metrópoli, España, ¿no? Y si no me equivoco, el padre Martí también trabajaba en algo, además de celador, algo relacionado con ese sistema, ¿no? Bien, vamos a dejar la luz de la Ciudad Luz y vamos a entrar en un término que se han prestado muchos idiomas, que es la palabra boicot. Pues el boicot se utiliza para mostrar la desaprobación de algo, ¿no? De cuando alguien decide hacer un boicot, por ejemplo, para negarse a consumir determinado producto o utilizar determinado servicio. Pero hay que ir hacia el siglo XIX para comprender el origen de esta palabra, que viene del apellido de Charles Cunningham Boycott. Este señor vivió del 1832 al 1897. Reputado por su carácter tiránico, este intendente de un latifundista en Irlanda había negado a sus campesinos bajarle los alquileres que tenían que pagar sus pequeñas casas y el arriendo de la tierra. Y para protestar contra esta decisión, los campesinos lanzaron una especie de bloqueo que fue nombrado como el boicot, como burla al señor Charles Cunningham Boycott. Y después estaba el boicotear que comenzó a hacerse como el boicotage, que se comenzó a utilizar en Francia en el momento de los movimientos sociales de los fines del siglo XIX. Y recientemente la palabra boicot prácticamente se utiliza en casi todas las lenguas del mundo. Pues se agradece esta explicación del origen de un término tan utilizado, ¿no? Y tan universalizado. Bien, vamos a entrar ahora en la figura del Indiana Jones americano que acaba de aparecer.
Se trata del doctor Donald Miller, y él solo pudiéramos decir que es un pedazo de historia. Desde hace algunos días este americano de 91 años tiene asombrado al FBI, que lo considera como el equivalente del legendario aventurero del látigo Indiana Jones. En efecto, en la casa de este habitante de Indiana, encontraron algo increíble. Encontraron un verdadero tesoro que él poseía de forma ilegal. Estatuas aztecas, sarcófagos egipcios, búcaros de la dinastía Ming, pieles de boas de 6 metros de largo, y todos estos objetos de gran valor histórico o natural, él los exponía en su gran casa, que hacía visitar con mucha alegría a las personas que se interesaban. Pero para él acumular este verdadero museo es nada menos que el resultado de los viajes que hizo este hombre toda su vida por 5 continentes durante 70 años. Empezó a viajar a los 20 años y terminó de viajar a los 90. Y siempre traía cosas clandestinamente, sin declarar aduana. Yo no sé cómo lo lograba. Y sobre todo, él fue enviado a Europa durante la Segunda Guerra Mundial e incluso logró llevarse un pedazo del búnker de Adolfo Hitler, donde se había suicidado Adolfo Hitler. Según el FBI, no se puede acusar de nada a este hombre, pero sus tesoros pudieran ser devueltos a los países de origen en virtud de tratados internacionales. El mundo occidental, y me refiero concretamente a Europa y Estados Unidos, está cargado de este tipo de Indiana Jones. Bien, vamos a pasar ahora a un tema tan interesante, tan curioso, como es aquel que se refiere a escribir cartas en la juventud para ser leídas cuando uno es adulto, ¿no? Y lo que uno sueña entonces y lo que es la vida después, lo que la realización de aquellos proyectos o la no realización, ¿no? Vamos a tratar ese tema. Se trata de un señor, Bruce Farrer. Es un maestro que está jubilado, canadiense, que acaba de llevar a cabo una misión que él se había prometido para desde el año 1994, o sea, hace exactamente 20 años. En aquel momento, él propuso a sus alumnos de 14 y 15 años que escribieran una carta imaginándose cómo ellos vivirían en el año 2014, 20 años después. Tenían que explicar cuál era su situación familiar, su profesión, en qué ciudad vivían, y todos los chicos lo tomaron muy divertido, se aplicaron a escribir con muchos detalles cuál era su vida en ese momento, imaginándola dentro de 20 años. Este señor, que actualmente tiene 72 años, las conservó precisamente y se retiró en el año 2002. Pero para encontrar a sus antiguos alumnos, Bruce ha removido cielo y tierra, y sobre todo ha utilizado mucho Facebook, las redes sociales. ¿Y cuál ha sido la sorpresa de este ex profesor? Y es que ha encontrado a casi todos sus ex alumnos y les ha entregado las cartas, y lo más original es que muchos de ellos han concretizado los sueños que tenían. O sea, en muchas cartas coincide casi perfectamente bien con la vida actual. Y entonces el Brooks dijo a la prensa: uno de mis alumnos estaba obsesionado por el grupo ABBA y soñaba de irse a vivir a Suecia y casarse con una bella rubia, y 20 años después me he enterado que no se casó con una del grupo ABBA, pero vive en Suecia con una bella rubia con la cual se casó. Qué interesante. Realmente hay gente que sí, que logra realizar sus sueños, ¿no? Y bienvenida sea esa suerte, ¿no? Porque no es fácil planificar y que 20 años después, como los mismos 20 años que tiene Cuba Nuestra, pues uno se encuentre que lo que escribió en una carta se materializó, ¿no? Así que felicidades a esos jóvenes que lograron realizar su sueño de entonces. Ayer estaba viendo una película de Pardieu, lo vi bastante acabado, ¿no? Es una figura que a mí me gustaba mucho cuando joven, seguía muchas películas de él, aunque últimamente no me cae muy bien, ¿no? Tanto por sus posiciones políticas como las películas en las que interviene, ¿no? Y ahora me vas a contar qué es esto de la bella multa que ha recibido.
Fabius es un gran actor, sin lugar a duda, un gran actor, pero como su actitud ante la vida a mí no me agrada, pero bueno. Resulta que lo han condenado a 4.000 euros de multa por conducir completamente borracho. Y el autor no se presentó a la audiencia y se escapó a la suspensión de 6 meses de permiso de licencia de conducir, simplemente porque como vive en un pueblo belga en la frontera, él inteligentemente, sabiendo que se le iban a quitar la licencia de conducir, pues obtuvo una belga y así sigue conduciendo sin ningún problema con la licencia belga, ante la cual los franceses no pueden hacer nada. Bien, vamos a pasar ahora al tema de los hombres que gastan kilts. Sabes que el kilt es esa falda escocesa muy bella que utilizan en Irlanda y en Escocia desde la época medieval. Siempre ha sido reservada a los hombres, pero se trataba al inicio no solamente de una falda, sino también de una falda con una larga tela de 6 metros que se enrollaba alrededor del busto y caía como bufanda, y después alrededor de los hombros. El color y los motivos permitían ya saber exactamente a qué clan pertenecía el que la llevaba. Pero fue en el año 18 que decidieron acortarla. La falda larga llegó a la rodilla. Ahora, siempre hay la broma que si los irlandeses y los escoceses usan calzoncillos bajo la falda o no. Pero bueno, si para saberlo o no, hay que decir que cada cual es libre y que cada cual hay quienes llevan y hay quienes no lo llevan. Ahora, el ejército durante mucho tiempo prohibió los calzoncillos como algo de virilidad, había que llevar la falda sin calzoncillos, hasta hace algunos años. E incluso para hacer respetar en Escocia esta disposición de los militares, los altos militares, pues el control se verificaba con un pequeño espejo que se ponía por debajo de la falda para ver si el hombre respetaba la medida. Qué cosa. Yo estaba leyendo en estos días, salió una nota de un maestro de Suecia que para aplicar lo que es prácticamente una orientación, que es la de la crítica de las normas, pues le presentaba a los ante sus alumnos vestidos con esta falda escocesa, ¿no? Bien, vamos a entrar ahora en el tema de las pizzas. Tú me vas a decir cuáles son las mejores pizzas del mundo. Por experiencia, Italia es un país que yo conozco bastante bien. Y para mí las mejores pizzas del mundo son las que se comen en cualquier café, restaurante popular, pizzería popular de Nápoles. Pero bueno, según la prensa, los franceses son los mejores porque tienen el lado gourmet, o sea, gourmet de saber comer. Y esto lo declaró con mucho orgullo Pascal Pupon, que es un pizzaiolo, o sea, un hombre que se dedica a hacer pizzas, del restaurante Pizza Paolo en la ciudad de Chalon-sur-Saône. El año pasado él y Olivier Perrault, cocinero del Terminus en la ciudad de Tournus, pues ganaron el concurso de la mejor pizza hecha en binomio en el campeonato mundial organizado en la ciudad italiana de Parma. La edición 2014, que ha sido organizada por la revista Pizza Paz Italiana, termina el miércoles en Italia. Hay más de 500 pizzaiolos que se afrontan en 11 categorías. Hay que saber que Francia es el segundo país en consumir que consume la cantidad de pizzas en el mundo. Cada segundo en Francia normalmente son comidas 95 pizzas, según un estudio de un gabinete Gira-Conseil. El mercado de la pizza en Francia equivale a 5.000 millones de euros. Bueno, no es de extrañar que los franceses hayan mejorado la pizza italiana, porque indiscutiblemente los franceses son los maestros de la cocina universal, ¿no? Y no es raro. Ahora lo que me llama la atención es esto de que Francia fuera un país donde se consumiese tanta pizza, ¿no? Eso sí me llama mucho la atención. Bien, vamos a entrar a temas vinculados a nuestro país de origen. Vamos a entrar en el tema de Cuba y la visita que le hará Fabius a la isla.
Pues el flamante primer ministro francés, hombre muy distinguido, de una elegancia intemporal, de una gran cultura, Fabius, irá a Cuba. Después de México, donde se encuentra actualmente el ministro francés de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius, va a salir, ya debe estar allí, para La Habana. Es el primer viaje a este nivel desde el año 1983, lo cual deberá permitir a los dos países relanzar las relaciones bilaterales, políticas como económicas. Cuba, en efecto, está tratando de normalizar sus relaciones con la Unión Europea, y esta visita debería permitir los intercambios comerciales entre París y La Habana, que actualmente son solamente de 280 millones de euros al año. Sin embargo, se dice que en sus conversaciones, pues el señor Fabius también hablará del respeto a los derechos humanos. ¿Sabes una cosa? A mí no me llama la atención y me extraña esta visita, ¿no? Porque para mí está claro desde los orígenes que Cuba es una construcción universal y Europa estuvo muy vinculada a Cuba. En los momentos de mayor anticapitalismo, el país más, vamos a llamarlo, más reaccionario de Europa era el puente de Cuba hacia Europa. Estoy hablando de la España de Franco, ¿no? Y De Gaulle tuvo también, dicen que por un amago de independencia, muy buenas relaciones con Cuba. Bueno, en Cuba veíamos el cine francés casi tanto como podíamos ver el cine soviético, ¿no? Entonces, a mí no me extraña nada. Cuba siempre mantuvo un discurso anticapitalista, pero parecía que el único país capitalista del mundo era los Estados Unidos. Sin embargo, el resto de los países capitalistas, los países donde se nació el capitalismo realmente, hablemos de Inglaterra, hablemos de Alemania Federal, mantuvieron siempre las mejores relaciones con el gobierno cubano. O sea, por encima de ese discurso ideológico, cuando se trata del comercio y de los intereses, pues todo lo demás se va a abolir. Además, ellos siempre van a encontrar en Cuba contraargumentos cuando se hablan de los derechos humanos. O sea, si en Cuba se viola el derecho humano del disidente o de la persona que no es comunista, bueno, y en general de todos los ciudadanos, porque no hay que ser político disidente para que algún derecho humano se esté violando. También en Europa, por principio, se hacen continuas violaciones de derechos humanos, sobre todo de los extranjeros, de los inmigrantes, ¿no? Así que ellos están a la par. Y no me llama la atención eso porque yo creo que Cuba es una construcción de un sistema universal, no es nada que nació originalmente allí y que los demás no tienen que ver, todos han colaborado y le han dado legitimidad al régimen cubano. Así que la historia lo juzgará a todos, incluido a este señor Fabio, pero no hace nada nuevo, es lo que ha pasado de los orígenes. Y siguiendo en el tema del gobierno cubano, se ha hablado mucho del yerno de Raúl. ¿Qué tienes tú que decir? Pues esto parece nepotismo, amigo, pues porque discretamente ha sido promovido al grado de general de brigada, sin ningún anuncio oficial. Es el yerno de Raúl Castro, que ya se ve como uno de los pretendientes al primer puesto en la oligarquía roja cubana, de la perspectiva después de Castro. Él está casado con Débora, la hija mayor de los 4 hijos del jefe de Estado actual, y él es padre de Raúl Guillermo, el cual es guardaespaldas de personal de Raúl Castro. Se trata de general Luis Alberto Rodríguez López Callejas, que dirige la muy rentable el conglomerado de empresas Gaesa, que reúne fábricas, hoteles, restaurantes, las compañías de aviación, etcétera, todo desde el Ministerio de Defensa, y que controla el 70% de la economía cubana. O sea que ya tenemos el príncipe heredero, como se decía, el delfín, como se dice en Francia, el príncipe de Gales en Inglaterra, el príncipe de Asturias en España, y aquí tenemos el heredero de los Castros. ¿Sabes qué es muy curioso? Es como si hubiese existido un pacto entre Fidel y Raúl, ¿no? O sea, mientras yo esté en condiciones de gobernar, viviremos en fidelismo, ¿no? Una vez que yo me retire, pues comenzará la era del raulismo. Fíjate que incluso los hijos de Fidel Castro no parecen tener unas posiciones tan hegemónicas, tan determinantes, como las posiciones que están adquiriendo los hijos y los familiares ya directos de la familia de Raúl, ¿no? Bien, entremos de nuevo en Francia y hablemos del nacimiento de la Bon Marché. Le Bon Marché. En Cuba había una pequeña tienda de efectos religiosos en la calle Reina, al lado de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.
frente a la casa de los 3 kilos que se llamaba Au Bon Marché. Y Au Bon Marché en francés quiere decir barato. Sin embargo, esta es la tienda más cara de París. Actualmente son los grandes almacenes de lujo del barrio latino, donde los productos son de una calidad exquisita. La tienda es bellísima, y todo comenzó hace tiempo. Un hombre que veía mucho hacia el futuro, en el siglo XIX, exactamente el 18 de noviembre de 1852, comenzó la gran aventura. Aristides Boucicaut compró una pequeña tienda que estaba situada en la Rue de Sèvres, en el distrito 6, o sea, barrio latino de París, y que había sido creada en 1838. Una tienda que tenía 4 mostradores con 300 metros cuadrados, o algo muy grande para la época, y 2 empleados que vendían únicamente sábanas, fundas, paraguas y algunos artículos más, como colchones. Pero progresivamente Boucicaut fue innovando. Primero, estableció la entrada libre a la tienda. En aquella época eran tan pequeñas que prácticamente no se podían exponer los productos, y los clientes que entraban tenían que dirigirse a la empleada y pedir el producto que querían. Después Aristides Boucicaut comenzó por poner carteles con los precios, algo también nuevo en el mundo. Nunca se habían puesto los precios delante de cada artículo, y organizó la tienda por departamentos, introduciendo el principio también de usted está satisfecho, será reembolsado, o también el de entregar el producto a domicilio. Y para motivar a sus vendedores, también fue el primero que instauró 1% de la venta para el vendedor. Pero sobre todo puso en práctica un margen pequeño de ganancia por cada producto, lo cual provocó de que la tienda se fuera agrandando y que fuera mucha gente. De ahí Au Bon Marché, o sea, a precio barato. El éxito fue gigantesco. En 10 años el negocio pasó de 450.000 a 7 millones de francos. Y en el año 1869, este hombre tan ambicioso hizo una renovación total. Fue Gustavo Eiffel, nada menos, el que hizo la estructura de piedra y de hierro de 50.000 metros cuadrados de la tienda actual, que es una maravilla. Pero Boucicaut no quiso mantenerse ahí. Creó por primera vez dentro de la tienda los servicios sanitarios para mujeres y para hombres, salones de lectura para los esposos, propuso incluso un servicio para pasear a los niños en burritos alrededor de la tienda mientras las madres compraban. Y también fue el primero que tuvo la idea de hacer los catálogos de productos que vendía la tienda. O sea, todo lo que es hoy los grandes almacenes surgió de la mente fértil de este hombre. Y la tienda comenzó a ser una especie de fiesta permanente. En el año 1847 ya las ganancias llegaban a 72 millones de francos, a tal punto que Émile Zola, el gran escritor, se inspiró en esta tienda para hacer su famosa novela Au Bonheur des Dames, a la felicidad de las señoras, de las damas. Y él calificó al Bon Marché como la catedral del comercio moderno, hecha para un pueblo de clientes. Y fue en el 1989 que la tienda cambió el nombre y de Au Bon Marché se convirtió en Le Bon Marché, o sea, de barato a el buen mercado. Por esta vez los franceses, y estoy seguro que no ha sido por esta vez, debe haber ocurrido en otros momentos, pero le han dado una lección de mercadotecnia a los que se suponía que eran los mejores en esa técnica, que es los anglosajones. Así que hay que felicitar a los franceses. Después los británicos hicieron Harrods, y después otras cadenas de tienda, y todo el tipo de cadenas de tienda actual que hay en el mundo. La base, esta fue los primeros grandes almacenes que hubo en el mundo. Es asombroso, sí, uno lo ve aquí en Suecia con IKEA y otras tiendas por departamentos, ¿no? Pero es muy interesante saber dónde se originaron y que fue precisamente en Francia. Bien. Francia no solamente nos ha dado un maestro en la mercadotecnia y la estructuración de la venta de las tiendas, sino nos ha dado un gran artista que es Auguste Rodin. Y
lo que más me llama la atención es que la obra, la escultura de Rodin ha podido estimular otras formas expresivas de las artes plásticas. Vamos a desarrollar este tema. Hay una gran exposición en estos momentos en el Museo Rodin que se llama Dos Visiones Esculturales. Y es un encuentro improbable. Augusto Rodin, que vivió de 1840 al 1917, padre de la escultura moderna, y Robert Mapplethorpe, que es el sulfuroso fotógrafo que vivió solamente del año 1946 al 1989, o sea, murió a los 43 años de SIDA. Y este último, actualmente se hace de él una retrospectiva en el Grand Palais de París. El primero que el museo dedica a solo unos cientos de metros del otro museo, y entre sus muros los artistas encuentran frente a frente, por el tiempo de esta exposición, las famosas fotos de Mapplethorpe inspiradas de cuerpos humanos reales, inspiradas en los cuerpos esculpidos por el gran Rodin. O sea, es algo, de una belleza increíble, porque la audición del blanco y negro, de la luz y la sombra en los cuerpos de hombres y mujeres de Mapplethorpe dan a una belleza con unos matices fabulosos a sus fotos, y esto revela toda la dualidad que vive en el ser humano, O sea, hay casi que como hay torsos sin brazos o cuerpos sin cabezas sobre las esculturas que hizo Rodin como pruebas, y él aprovechó todo esto imitando las esculturas de Rodin, y lo hizo genialmente. O sea, hasta el 21 de septiembre está en el Museo Rodin, y en el Grand Palais al mismo tiempo hay 102 fotos de Mapplethorpe que provienen todas de su fundación, y la cercanía entre los dos artistas ha sido fue evocada por la primera vez por el historiador de arte italiano Germano Celan en el año 1990. Así que bueno, es una gran oportunidad de poder ver algo fabuloso. Dichosos los que puedan acudir a esta muestra, ¿no? Y hablando del cuerpo humano, siempre se ha hablado de la mente sana en cuerpo sano, pero muchas veces no se compagina. A veces puede haber un cuerpo relativamente sano y una mente enferma, y es la mente enferma uno de los temas que más nos apasiona en general. No solamente es objeto de la psiquiatría o la psicología, en general queremos saber de las enfermedades, cómo se tratan, y una de las que se está hablando mucho en las últimas décadas es de la bipolaridad. Así que, ¿qué te parece si cerramos nuestro nuestra colección de informaciones de todo tipo, hablando de los bipolares del siglo XXI? Pues es muy interesante, amigo, porque la expresión ilustra bien lo paradójico de estos problemas bipolares, en los que se combinan fases de maníaca depresiva y que se suceden a momentos de gran intensidad de exaltación, de superpotencia. En los bipolares, según estuve viendo una conferencia por la televisión, y también estuve leyendo varios artículos, entre ellos uno muy bueno de la famosa revista El Express, y entonces los bipolares pueden ser geniales, pueden tener momentos maravillosos y después creerse ellos mismos que son simplemente un trapo de cocina, ¿no? Y caer en una inseguridad y en una depresión enorme. Y en el siglo XIX comenzó a hablarse mucho de ella. En los años 50 pues se hablaba de que era una enfermedad que era de problemas de humor, se decía, tiene problemas de humor, problemas de carácter. En el 19 se decía que era una psicosis maniático-depresiva, pero hay que decir que las personas maniático-depresivas pueden ser maltratadas, engañadas, denigradas por alguien que ellos estiman, que ellos aprecian o que ellos aman, y por lo tanto ellos seguirán siendo fieles a esa persona, haga lo que le haga. Sin embargo, cuando
la persona no les interesa, pues la pueden dejar caer y abandonarla por completo. Esta patología actualmente es reivindicada por varias personas VIP, very important persons, como por ejemplo Catherine Zeta-Jones, la actriz que dijo que ella era bipolar, o también el famoso cómico Jim Carrey, que dijo que él también era bipolar. Ahora, hay 4 personajes, según la revista L'Express y el gran periodista Olivier Lener, le escogió 4 grandes personajes bipolares que para mí ha sido asombroso. El primero es Winston Churchill. Churchill, él proviene de 7 generaciones de maniáticos depresivos y según su biógrafo François Kersaudet, era un bipolar atípico, porque en él las fases de depresión eran más raras que las fases de exaltación. Él vivía atormentado por ideas suicidarias cuando no tenía poder en mano. Y Churchill debe su salvación a la guerra del 14, donde bajo la metralla, según él, nunca se sintió tan bien. Otro que lo salvó fue Hitler, porque él se pudo encontrar en un enemigo contra el cual batirse. Él vivió siempre con energía, pero también con la desesperación. En los 2 casos, su compañero más fiel fue el alcohol. Sí. El otro personaje que nos trae el Express es George Patton, el famoso militar bipolar con tendencia paranoica. Patton tenía una extraordinaria energía, tanto que él estaba seguro de la victoria y no tenía duda de ella, pero el general americano adoraba a sus hombres y era capaz de darle bofetadas cuando estaba deprimido. Su carácter era incontrolable, lo cual explica por qué Patton fue muy temido por Hitler y como Roosevelt prefirió al general Bradley para el desembarco en Normandía. Este episodio Patton no lo soportó mucho, se sintió humillado porque a él le dieron simplemente el cargo de hacer diversión para equivocar al enemigo alemán, lo cual lo desmoralizó completamente. El tercero de los 4 personajes fue la gran Virginia Woolf. Antes de dejarse llevar por la corriente del río con sus bolsillos llenos de piedras, Virginia Woolf, esta escritora bipolar, dejó una carta a su marido en la cual escribe: amor mío, estoy volviéndome loca de nuevo, ahora sí estoy segura y esta vez no podré curarme. Te recomiendo, yo he vuelto a comenzar a escuchar voces y yo no logro concentrarme en mis ideas. Yo no creo que 2 seres puedan conocer una felicidad tan grande como la hemos conocido nosotros, pero yo voy a comenzar en una etapa de la enfermedad con la cual ya no puedo luchar. Y el último, dime. No, estaba observando que son personas que tienen mucho talento para la palabra, ya sea escrita o la oratoria, ¿no? Parece sí, que hay una conexión con la genialidad en este campo y por parte de la bipolaridad. Continúa. Exactamente, y verás la genialidad en el último ejemplo, Napoleón Bonaparte. Los investigadores americanos hablan de que era un maniático depresivo. Muy importante, cuando los franceses atacan, por ejemplo, al caso de Lincoln o de Roosevelt, y es verdad que el emperador francés podía ser tan amable como odioso, podía comer una cantidad enorme con una gula extraordinaria o simplemente dejar de comer, podía ser hiperactivo o dormir durante una cantidad enorme de horas, podía ser un excitado o estar en una calma absoluta sentada mirando un río. O sea, era el bipolar típico, lo cual confirma que la enfermedad no impide ser un genio y al contrario, según los científicos, pues tiende a favorecer a los genios.
Evidentemente la bipolaridad es una enfermedad bastante común. Yo creo que hay mucho más bipolares, más gente que son bipolares de lo que uno cree. Quizás todos tengamos un pequeño toque de bipolaridad, ¿no? Y hablando de este tema tan apasionante y tan interesante que es el de esta enfermedad psíquica, ¿no? Pues le hemos dado un buen cierre a esta compilación de noticias, de informaciones culturales, muchas de ellas, otras más bien políticas, otras noticias sobre los orígenes de cosas curiosas como este color rojo de los carros de bomberos. Y en resumen le hemos prestado a quienes nos escuchen, los que nos escuchen en iVoox, o después la versión que hacemos para YouTube o en tu página o en la de Cuba Nuestra, le hemos dado un buen pasaje a la cultura y a la información. Félix José, te agradezco mucho en este 12 de abril del año 2014 por este regalo informativo y cultural que nos has hecho. Así que te deseo para ti y para todos los que son tus amigos y quienes colaboran contigo, quienes trabajan contigo en París, pues que tengan un magnífico fin de semana. Lo que quiero simplemente decir algo con respecto a los que nos escuchan es que cuando yo estoy hablando, lo que tengo frente a mí, todas mis notas están en francés. Entonces, a veces puede ser que se me vaya alguna palabra en francés, pero bueno, trato de que salga siempre en castellano. No, por ese lado, antes de que te despidas, yo te felicito. Yo he lidiado con muchos cubanos que viven en Francia, que hablan francés por gusto, sin necesidad alguna, y en cambio, quien te escuche pensaría que estás leyendo una nota en español. Eso me parece que es una cosa muy correcta, y tú cuidas muy bien. Se ve que eres un profesor, que no mezcla, y hay palabras que inevitablemente hay que introducirlas, pero quien te escuche creería, y si tú no lo explicas ahora, jamás se habría dado cuenta que estás leyendo textos en español. Así que eso es un rasgo de tu bipolaridad muy positiva. Puede ser. Yo creo que en el aspecto bipolar tengo uno que cual coincido, que es que cuando aprecio a una persona, cuando me cae muy bien, cuando la quiero, etcétera, aunque me pueda hacer una pequeña maldad, algo de eso, no tiene importancia. Bueno, yo espero que eso no sea una indirecta conmigo, espero que te estés refiriendo a otras personas, porque yo a ti te trato muy bien. Yo sé, amigo, yo sé. Un abrazo bien grande para ti desde la Ciudad de Luz y saludos a todos los que nos escuchan y que tengan un excelente fin de semana. Alors je chante pour l'égalité. Alors je chante pour la liberté. Alors je chante la fraternité. Trois couleurs de mon pays souillé par toute la misère et cette pauvreté. Sur les champs